¿Cómo y por qué nace Anuncio Clasificado? La motivación original era solamente literaria, dar un seguimiento a Laureano Cayetano después de sus primeras apariciones en los libros anteriores, además de un entretenimiento personal placentero frente al teclado. Mucho de lo escrito surgió de fragmentos de mis sueños. Siempre que escribo, eh, sueño con lo que quiero anexar o lo que quiero quitar de lo que estoy escribiendo. Otras veces he despertado con ideas que no quiero que desaparezcan. Me levanto a eso de las 2, 3 de la mañana y después de encender la computadora me percato de que no estoy escribiendo nada parecido a lo que soñé. Es decir, estaba soñando con un libro que ni siquiera he empezado a escribir. ¿Ya se te había diagnosticado el cáncer? En ese momento no. Sin embargo, el diagnóstico de cáncer de próstata avanzado no me sorprendió. Se venía anunciando muchos años antes y negué la advertencia. Cuando escribí y escogí el título, no lo relacioné con esto. Parece ser, y ese es mi entender, y esa es mi creencia, que el inconsciente siempre se sale con la suya. Una vez que entré a formar parte entonces ya del conglomerado de pacientes del búnker de radioterapia del Instituto Oncológico Nacional, empiezo a vivir la lucha vida-muerte que se respira en el ambiente. Y como las esperas en la atención y para la radioterapia son muy prolongadas, decidí pasar el tiempo tomando notas que se convirtieron en el libro. La fuente de esas notas lo fueron los pacientes, sus familiares, con sus relatos distintos pero no diferentes, porque era de cada uno y al mismo tiempo era el mismo relato de todos, incluyendo la mía. Por ello, todas las historias siguen siendo de Laureano. Y una vez más, al describir los personajes me delineo yo. Yo mismo soy el que escribe, el que lee y a quien lee. En el libro aparece un subtítulo de la vida y de la muerte. Sucede que con el discurrir de los relatos termina siendo un cuento de vida y muerte, donde se concluye que la muerte, con sus diferentes acepciones populares, la parca, la pelona, la fría, María Guadaña y muchas más, es parte de la vida, siempre presente. No se oculta porque permanentemente se anuncia, pero no identificamos esos anuncios, no los clasificamos. Y ahora que lo pienso, se me ocurre decir que refuerza la idea de una saga. Al que le toca en la vida de un hombre común que recibe un anuncio clasificado. No todo el que te está escuchando ha leído el libro. Aclárame eso de que tú eres todas las historias. Si bien dices que la fuente de estas fueron los pacientes del búnker de radioterapia. Todos los hombres y las mujeres del búnker son personajes reales, pero falseados. Falseados por historias imaginadas, permitiendo que se mezclen con mi propia historia. Estoy seguro de que si alguno de los asiduos al búnker llegase a leer, no se reconocerían ellos mismos. Es más, no sé si los lectores logren identificar eso. De todos los personajes de tus libros, ¿tienes especial preferencia por alguno? No identifico a ninguno en particular, pero me regocijo hasta las lágrimas en todos aquellos parajes que se hace alusión a la figura materna. Debe ser porque fui muy consentido por Eneida, mi entrañable mamá. El que aprende a vivir, aprende a morir, o se muere como se vive. Los secretos de la longevidad, de la vida terrenal, de la vida celestial, de la reencarnación y otras tantas aseveraciones se pueden interpretar de acuerdo con las distintas culturas. Mientras leía tu libro, debo confesar que despertaste en mí una serie de conflictos al respecto de estos temas que creía tener claros. No creas que solo tú tienes conflicto con esto, también yo lo tengo. Pero un ejemplo figurativo es la calavera, esa que en los anfiteatros de las escuelas de medicina se utiliza para estudiar anatomía. Esa la cargamos dentro de nosotros, siempre. Es más, ella nos carga, nos sostiene. ¿Cómo puede ser la muerte y la vida caras de una misma moneda? ¿O cómo puede la muerte acompañarnos en vida? A la muerte se le representa como calavera en el mundo entero. Los otros sobrenombres difieren según el país. México es el especialista en ese diccionario.
Y si exagero un poco, en la clase de medicina con el cadáver, con el esqueleto, al que popularmente le llaman calavera, la muerte nos enseña la vida. El doctor Carlos Raúl Moreno me hizo una observación particular sobre esos huesos que van a terminar al mismo lugar. Para hablar de vida y muerte, el tema de Dios y la religión son obligados en nuestra sociedad. ¿Qué piensas al respecto? En todo momento se aborda el tema, muchas veces con ironía y mordacidad, siempre bajo el paraguas del respeto a las ideas de todos, tratando de no llegar a la ofensa del sarcasmo burlón, que solo lo empleamos con fines expresivos. En el búnker de radioterapia es el hilo conductor de las historias, porque es un sitio donde es necesaria la presencia de un Dios esperanzador. Esa me parece una buena respuesta para la entrevista, pero yo que te conozco más de cerca, sé que eres un poco más severo en tus opiniones frente a la religión. Me acorralas frente a hombres y mujeres de fe que nos escuchan. Sin embargo, manteniendo el respeto, me atrevo a decirte que la religión no logró su función terrenal de unirnos, del verbo religare, que significa unir. Siendo así, el cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, hinduismo quedan solo como intentos de pensamiento mágico, por darle un sentido a la vida en su concepción animista de la existencia, contraria a la filosofía epicúrea, que afirma que el mundo ha llegado a existir por casualidad y que si existen los dioses, a estos no les interesa el hombre, ni tienen nada que ver con él. Unos átomos moviéndose al azar en el universo al que le somos totalmente indiferentes. Mejor vamos a algo más cotidiano. Los que me han identificado saben que yo puedo ser testigo de lo mucho que cuidas tus libros como parte de tu vida. Si estás en lo cierto, son parte importante, aunque tú hayas dicho que están bañados por la Escherichia coli que absorben del ambiente en que los leo. Sí, lo he dicho, pero en broma. No te preocupes, hay verdad donde hay cariño. Por momentos la lectura de Anuncio Clasificado parece tenebrosa, necrófila, en otros renglones muy jocosa, profunda, pero con directo y sencillo lenguaje. Después de esta conversación creo que tendré que leerla otra vez, porque no es fácil entenderlo todo. Así es, así mismo es. El lector es quien comprende lo que quiere y no quiere, lo que entiende lo que quiere y no quiere entender, y tiene la posibilidad de una coincidencia con las ideas que lean, o lo contrario, así como también tiene la libertad de no empezar a leer o dejar de leer una vez que haya iniciado la lectura. Lo mismo va a pasar con esta entrevista, que veo que se está prolongando más allá, mucho más allá del minuto TikTok. Ese es el límite de la resistencia actual, 1 minuto. ¿Por qué el libro no ha participado en el concurso Ricardo Miró? El libro no fue considerado por el jurado novela por no cumplir con los requisitos solicitados. El jurado encontró una mezcla de novela con varios cuentos de diferentes pacientes, un ensayo sobre la vida y la muerte. Es curioso, pues, que el titulado Anuncio Clasificado no pudo ser clasificado en el género novela en el que fue inscrito, porque tenía de novela, de cuento y de ensayo. Solo faltaron los géneros teatro y poesía. Que esto me podía pasar, me lo había señalado María Laura, ganadora del Ricardo Miró en categoría cuentos. Desde la portada nos presentas una pintura de tu nieto y en diferentes páginas nos recuerdas que ha sido inspiración para escribir y complemento a tus ideas de vida y muerte. De los niños se aprenden muchas cosas. Las sociedades de hoy, renuentes a tener hijos, están perdiendo la sabiduría que ellos naturalmente traen. Mis nietos, los 3, Antonio, Manolito y Elena, son enciclopedias del vivir, modelos de alegría, bondad, inteligencia y amor. La pintura de Manolito la titulamos Los Caminos,
aunque en un principio eran ramas de un árbol. Los caminos por donde se transita en la vida tienen una bifurcación sin señales. Es decisión individual escoger a la derecha o a la izquierda. El camino está bordeado por aguas profundas donde podemos ahogarnos y por un bosque de intrincado laberinto donde es fácil perderse. La luz y el cielo están para todos. Las flores, que en su diversidad de colores y formas nos separan del bosque y del océano, representan el amor, la amistad, honestidad, verdad, bondad, la humildad, generosidad, fortaleza, templanza, justicia y gratitud. Los caminos no tienen final, no aparece en el cuadro porque es el mismo final para diferentes caminos, el morir. Más que el camino, lo importante es caminar acompañado de esas flores. La pintura de Manolito es un rayo de luz que nos recuerda las decisiones de la vida con una simbólica realidad. Manolito. Debemos entender que Manolito es porque también se llama Manuel. Manolito es Manuel José como mi bisabuelo, mi padre, mi hijo y yo. También escribí un libro de Manolín Díaz, donde relato la vida de mi papá, y otro de poesías y arandelas que contiene escritos de mi abuelo. Esos libros no podían faltar, por ser la raíz del Manuel José que todos llevamos con mucho orgullo. Además de la satisfacción y consideraciones personales que hemos mencionado en el libro Anuncio Clasificado, ¿existe algún otro propósito? Me gustaría mucho compartirlo con el Ministerio de Salud, el Instituto Oncológico, Fundacáncer y otras asociaciones relacionadas con la prevención y tratamiento de esta enfermedad. También con urólogos y estudiantes, con pacientes, y los familiares serían otro grupo que puede interesarle. Y espero que la mención de la muerte no detenga la lectura antes de que se comprenda que el libro es una alabanza a la vida. Y finalmente convencernos que al Instituto Oncológico Nacional hay que seguir engrandeciéndolo con mejores instalaciones y siempre mantener el humanismo y profesionalismo que lo distingue. ¿Qué te gustaría que los lectores se lleven después de leer tus libros? Déjame ver. Un reencuentro con el amor a la vida. Recordemos con claridad que los presentes en el búnker de radioterapia escuchan a un paciente de edad avanzada que se refieren como el abuelo, el cual les relata un cuento que es para niños, pero que también es para adultos. ¿Es correcto, Manuel? Será fácil encontrar coincidencias entre mi actual y feliz condición de abuelo y la presencia de 3 niños en el cuento. Los mensajes de la fábula ya dependerán de cada lector o de mis nietos el día que puedan leerlo. La vida mira hacia adelante. Y en cuanto a mis príncipes y princesas, en Eses y Eses, la autobiografía de un hombre común, empecé diciendo que era el cuento de la vida del abuelo para cuando no pudiera contarle cuento. No estaré el día en que lean, si es que lo hacen. Cada vez se lee menos. Ahora, en Anuncio Clasificado, solo ellos pueden entender a qué se refiere el juego de escondidas, el impostor y otros juegos que permanentemente jugamos. ¿Has pensado en escribir un libro de cuentos para niños? Los cuentos para niños los escribimos los adultos, así que siguen siendo cuentos de adultos. Y además los niños ya no comen cuentos. Creo que ellos tienen mucho que contarnos a nosotros. ¿Terminas el libro con lo que cuenta el abuelo? ¿Esto lo decides con un propósito deliberado o llegó como fin del cuento? Es un final real. Ese es el final que reyes y no reyes, abuelos y no abuelos se merecen. Rodeados de seres queridos, en este caso de mis hermosos nietos. Morir de esa manera es revivir la fantasía que tenemos los humanos para un final trascendental, donde se esparcen palabras que pretenden llevar sabiduría y bondad para aquellos a los que amamos. Eso lo escuché decir a uno de los técnicos de radioterapia. Así sí se puede morir en paz. Es probable que algún día el cuento cobrará sentido
Los nietos crecerán y recordarán. Ahora que dices que la vida mira hacia adelante, ¿cómo te vislumbras en los próximos años, Manuel? A ver, ¿cómo me veo? Valorando mi vida y respetando la de los otros. Me visualizo tratando de aprender cosas nuevas y reaprender lo aprendido con alegría y libertad. Envejecer con dignidad en pareja y en familia y disfrutando del crecimiento de mis nietos. Seguir amando y ser amado. Dicen que solo muere quien es olvidado. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Lo que deseamos en la vida no tiene espacio en la muerte. El olvido es muchas veces más fuerte que la voluntad. No habrá una manera en que quiera que me recuerden. Pero es probable que una canción evocará un recuerdo, un médico al hacer una receta, un ex alumno ante alguna de mis frases o enseñanzas, un paciente cuando cumpla el tratamiento que pude indicarle, un lector en un acto de limpieza de la casa cuando decide botar lo que ya no usa y empieza por botar los libros. Mi esposa me recordará cuando se disponga a ver Netflix. Mis hijos cuando se descubran diciéndole a sus hijos lo mismo que en su momento les dije a ellos. Y tal vez alguien navegando tropiece con esta entrevista. En este tema estoy muy de acuerdo con Roberto Roena. Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. En tu nuevo libro nos tocas el tema de la muerte. Me gustaría preguntarte si Manuel José Díaz Salazar teme morir. Morir es consecuencia de vivir y no se debe temer a lo inevitable. No tener miedo a la muerte no quiere decir que la desee. Por el contrario, no quiero morir todavía. Ahora que escuché cómo te vislumbras en el futuro y en otra respuesta confiesas que no quieres morir todavía, ¿tienes un cálculo de cuántos años más crees que te tendremos vivo? Bueno, no lo calculo en cantidad de años. Quisiera vivir mis mejores años. Si eso implica menos o más años, no es importante. Con tal de que sean años bien vividos. ¿Qué piensas del deseo de vida eterna y de eterna juventud? Quedarse joven es no crecer. Un vivo, por definición, es todo aquel que nace, crece, se reproduce y muere. Estamos vivos gracias a que la muerte existe. No se puede tener vida si no se muere. Cada especie tiene programada su longevidad y ha sido así por millones de años. Por algo la evolución no se ha interesado en la vida eterna. La muerte beneficia al individuo y a la especie. Pensar en la eternidad, en otra vida, en la reencarnación, eso es más magia que la misma brujería. Nadie es más viejo que Matusalén. Pero qué triste haber vivido 969 años. Eso yo no lo quiero para mí. Les recordamos que el libro ya está disponible en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas de Columbia University en las regiones de Veragua, de Chiriquí y de Panamá. Gracias por la invitación, gracias a los que resistieron hasta el final, gracias a los que bloquearon antes, gracias a todos. Gracias es la palabra y el sentir que debemos tener cada vez que despertamos a un nuevo día. No sabemos cuándo nos toca no despertar y hay que vivir a plenitud, con gozo y amor a la vida. Mientras la muerte, que siempre nos acompaña, lo permita.